México, debido a su proximidad y su importancia económica, siempre ha sido un objetivo potencial y ahora con México moviéndose, permítame comenzar con una observación fundamental que he repetido durante décadas de análisis económico. El capitalismo no es un sistema natural ni inevitable, es una estructura de poder específica, construida sobre relaciones de clase donde una minoría controla los medios de producción y extrae la plusvalía del trabajo de la mayoría. Y lo que estamos presenciando entre México y Estados Unidos no es simplemente una tensión geopolítica, es la manifestación de contradicciones capitalistas profundas, que finalmente están llegando a su punto de ruptura. He dedicado mi vida profesional a estudiar cómo funcionan realmente las economías capitalistas, más allá de la propaganda que nos venden en las escuelas de negocios y en los medios corporativos. Y puedo decirles con absoluta claridad, lo que ocurre hoy en la frontera entre México y Estados Unidos es un capítulo más en la larga historia de explotación imperialista, pero con un giro crucial. Por primera vez en más de un siglo, el país explotado está diciendo ya basta y construyendo alternativas reales. Entendamos primero la estructura económica fundamental. Durante décadas el capitalismo estadounidense ha dependido de México como fuente de tres recursos esenciales: mano de obra barata, materias primas subvaloradas y un mercado cautivo para sus productos manufacturados. Esta no es una relación de comercio libre, como nos quieren hacer creer. Es una relación de dominación económica donde las corporaciones estadounidenses extraen valor del trabajo mexicano sin compensar justamente a los trabajadores que lo producen. Permítanme ser específico sobre cómo funciona esta explotación. Cuando una corporación estadounidense establece una maquiladora en la frontera mexicana, no lo hace por generosidad ni para crear empleos. Lo hace porque puede pagar salarios que son una fracción de lo que tendría que pagar en Estados Unidos mientras evita regulaciones ambientales y laborales. El trabajador mexicano produce el mismo valor, a menudo con mayor productividad, pero recibe tal vez el 10 o 15% de lo que recibiría su contraparte estadounidense. La diferencia, ese valor no pagado es plusvalía pura que fluye directamente a los bolsillos de accionistas y ejecutivos corporativos. Los números son reveladores. Las corporaciones estadounidenses han extraído billones de dólares en valor del trabajo mexicano. Desde la firma del Telcan en 1994 billones. Y sin embargo, nos dicen que Estados Unidos está ayudando a México a desarrollarse. Esta es la gran mentira del neoliberalismo, presentar la explotación como cooperación, el saqueo como inversión. Pero aquí está lo fascinante y lo aterrador para el establishment estadounidense. México finalmente está comprendiendo la naturaleza real de esta relación. El país está comenzando a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué debemos vender nuestro petróleo barato y comprar gasolina refinada cara? ¿Por qué nuestros trabajadores deben producir para mercados extranjeros mientras los salarios locales permanecen estancados? ¿Por qué permitimos que corporaciones extranjeras controlen sectores estratégicos de nuestra economía? Estas preguntas son dinamita pura para el sistema capitalista, tal como está estructurado actualmente, porque una vez que una nación subordinada comienza a cuestionar la lógica del sistema, toda la estructura de dominación se tambalea. Ahora, déjenme explicarles por qué Washington está genuinamente asustado. No se trata solo de México tomando decisiones independientes. Se trata de que esas decisiones amenazan un modelo económico que Estados Unidos ha impuesto en toda América Latina durante más de un siglo. México demuestra que es posible nacionalizar recursos estratégicos, diversificar alianzas comerciales y priorizar el bienestar de los trabajadores sobre las ganancias corporativas. Entonces, otros países latinoamericanos comenzarán a preguntarse, ¿por qué no nosotros? Este es el efecto dominó que más teme el imperialismo estadounidense. No es un miedo militar, es un miedo económico existencial. Porque el capitalismo estadounidense, tal como funciona hoy,
necesita desesperadamente esa relación desigual con el sur global. Necesita trabajadores que pueda explotar, sin restricciones, recursos que pueda extraer sin compensación justa y mercados que pueda controlar sin competencia real. Permítanme ser más específico sobre la estructura de clase dentro de esta dinámica. En México existe una clase capitalista local que históricamente ha colaborado con intereses estadounidenses. Estos son los oligarcas mexicanos que se benefician de las maquiladoras, de los tratados comerciales favorables a las corporaciones, del sistema financiero dolarizado. Esta élite mexicana tiene más en común con los capitalistas estadounidenses que con los trabajadores de su propio país. Y durante décadas, esta alianza de clases transnacional ha mantenido a México en una posición subordinada. Pero algo está cambiando en la conciencia de clase de los trabajadores mexicanos. Están comenzando a entender que sus intereses no están alineados con los de la clase capitalista, ni la mexicana ni la estadounidense. Están comenzando a organizarse, a demandar salarios dignos, a cuestionar por qué las ganancias de su trabajo fluyen hacia el norte mientras ellos luchan por sobrevivir. Este despertar de clase es lo que realmente asusta a Washington, no los discursos nacionalistas de políticos, sino el movimiento real de trabajadores que comprenden su poder colectivo. Ahora, bien, hablemos del petróleo y la energía, porque aquí es donde la lucha de clase se vuelve cristalina. El petróleo mexicano no es solo un recurso natural, es trabajo acumulado, es el resultado del esfuerzo de generaciones de trabajadores petroleros mexicanos. Cuando ese petróleo se vende barato a corporaciones estadounidenses, que luego lo refinan y lo revenden con enormes márgenes de ganancia, lo que realmente está ocurriendo es una transferencia masiva de riqueza de los trabajadores mexicanos a los capitalistas estadounidenses. La reciente decisión de México de fortalecer Pemex, su compañía petrolera estatal, y de limitar la participación de corporaciones extranjeras en el sector energético, no es populismo, como dicen los medios corporativos, es una decisión económica racional que reconoce que el control de los recursos naturales debe estar en manos de quienes los extraen y de la sociedad que los posee, colectivamente, no en manos de accionistas extranjeros que nunca han puesto un pie en un campo petrolero. Y aquí está la verdadera amenaza para el sistema capitalista. México está demostrando que existe una alternativa a la privatización neoliberal. Está demostrando que un país puede controlar sus propios recursos, desarrollar su propia capacidad de refinación y usar las ganancias para beneficiar a su población en lugar de a especuladores de Wall Street. Esto nos lleva al litio, el nuevo oro blanco del siglo XXI. El litio es esencial para las baterías que alimentarán la economía verde del futuro y México tiene reservas significativas. La decisión del gobierno mexicano de declarar el litio como propiedad estratégica del Estado fuera del alcance de la explotación corporativa privada es una jugada maestra desde una perspectiva de clase trabajadora. ¿Por qué? Porque reconoce algo fundamental. Los recursos naturales no fueron creados por capitalistas. Existen independientemente del sistema de propiedad privada. Pertenecen en un sentido real a todos los ciudadanos de una nación. Permitir que corporaciones privadas los exploten para ganancia privada es esencialmente un robo legalizado de riqueza colectiva. Washington ve esto diferente, por supuesto. Para ellos todo es una oportunidad de inversión. Todo debe estar disponible para la apropiación privada. Pero México está diciendo, no, estos recursos son nuestros, los controlaremos nosotros y las ganancias beneficiarán a nuestro pueblo, no a accionistas extranjeros. Esta es la esencia del conflicto de clases, proyectado a nivel internacional. Es la lucha entre quienes producen la riqueza y quienes la apropian. Ahora, permítanme abordar algo que raramente se discute en los análisis convencionales, el papel de la deuda en mantener la subordinación mexicana. Durante décadas, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han usado la deuda como herramienta de control
Prestan dinero, con condiciones que fuerzan a los países a privatizar servicios públicos, desregular sus economías y abrir sus mercados a la penetración corporativa extranjera. Esta es deuda imperialista, no es ayuda, es dominación financiera. Y. México, como muchos países del sur global, ha estado atrapado en este ciclo. Pedir prestado para pagar deudas anteriores, aceptar condiciones cada vez más severas, ver cómo la riqueza nacional fluye hacia bancos extranjeros en forma de pagos de intereses. Pero, aquí está lo interesante. México está comenzando a desafiarse de este sistema. Está diversificando sus fuentes de financiamiento, está trabajando con el bloque BRIC para crear alternativas al sistema financiero dominado por el dólar. Está en esencia construyendo infraestructura económica que reduce su vulnerabilidad al chantaje financiero. Washington lo llama riesgo para la estabilidad financiera. Yo lo llamo liberación económica. Hablemos ahora del narcotráfico, porque esta es una de las grandes hipocresías del discurso estadounidense sobre México. Estados Unidos consume la mayor parte de las drogas ilegales producidas o que transitan por México. La demanda estadounidense alimenta todo el sistema, pero en lugar de abordar sus propios problemas de adicción y desigualdad que impulsan esa demanda, Washington prefiere militarizar la frontera y culpar a México por un problema que Estados Unidos en gran medida ha creado. Y aquí está la verdadera función del discurso sobre narcotráfico: justificar la presencia militar y de inteligencia estadounidense en territorio mexicano. Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, Estados Unidos ha establecido una red de vigilancia, entrenamiento militar y presencia de agencias de inteligencia que le permite mantener control sobre la política de seguridad mexicana. Esto es imperialismo clásico, usar una crisis real para justificar la intervención y el control. Pero México está comenzando a establecer límites, está restringiendo el acceso de agentes estadounidenses, está desarrollando capacidades de inteligencia independientes, está fundamentalmente recuperando la soberanía sobre su propia seguridad nacional. Y esto aterroriza a Washington, porque el control militar y de inteligencia siempre ha sido la última línea de defensa del imperialismo. Cuando pierdes eso, pierdes todo. Ahora, permítame hablar sobre algo crucial que a menudo se ignora en estos análisis: el papel de los trabajadores en ambos lados de la frontera. Aquí es donde el análisis de clase se vuelve realmente importante. Los trabajadores estadounidenses han sido sistemáticamente engañados para culpar a los trabajadores mexicanos por la pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos. Los mexicanos nos están robando nuestros trabajos, dicen. Pero esta es una falacia capitalista clásica diseñada para dividir a la clase trabajadora. La verdad es más compleja y más reveladora. Las corporaciones estadounidenses decidieron trasladar producción a México, no porque los trabajadores mexicanos sean inherentemente más baratos, sino porque pueden pagarles menos debido a la diferencia en poder de negociación, organización sindical y regulación gubernamental. En otras palabras, es el sistema capitalista el que crea esta competencia artificial entre trabajadores. Si los trabajadores estadounidenses y mexicanos pudieran organizarse juntos, si pudieran coordinarse a través de fronteras para demandar salarios dignos y condiciones laborales justas en ambos países, toda la estrategia corporativa de arbitraje laboral colapsaría. Las corporaciones no podrían amenazar con mudarse a México si los trabajadores mexicanos ganaran salarios comparables. No podrían usar la amenaza de deslocalización para suprimir salarios en Estados Unidos. Este es el internacionalismo de clase que el sistema capitalista más teme: la solidaridad de trabajadores a través de fronteras nacionales. Y aquí hay señales esperanzadoras. Organizaciones laborales en ambos países están comenzando a coordinar esfuerzos. Están reconociendo que su enemigo común no es el trabajador del otro lado de la frontera, sino el sistema económico que los explota a ambos. Hablemos ahora sobre el fenómeno del nearshoring que tanto celebran los analistas capitalistas. Dicen: miren,
Las empresas están regresando a América del Norte, están saliendo de China. Esto es bueno para México y Estados Unidos. Pero, analicemos esto con honestidad de clase. ¿Qué está realmente ocurriendo? Las corporaciones están reubicando producción de China a México, no por altruismo, sino porque los costos laborales chinos han aumentado debido a décadas de organización sindical y regulación gubernamental mejorada. México se ha convertido en el nuevo lugar de explotación de bajo costo. Esto no es una bendición, es una maldición disfrazada, a menos que México use este momento para establecer condiciones claras, salarios dignos, derechos laborales fuertes, regulación ambiental estricta y transferencia real de tecnología. Si México acepta simplemente ser la nueva maquiladora de bajo costo, está perpetuando su propia explotación. La clave está en la organización de la clase trabajadora mexicana. Si los trabajadores pueden organizarse efectivamente, pueden convertir este momento de nearshoring en una oportunidad para mejorar fundamentalmente sus condiciones. Pueden demandar que las nuevas fábricas sean cogestionadas con participación laboral en la toma de decisiones. Pueden insistir en programas robustos de formación que eleven habilidades. Pueden exigir que parte de las ganancias se reinviertan en comunidades locales. Pero esto requiere conciencia de clase y organización, requiere que los trabajadores comprendan que no deben aceptar migajas del festín capitalista. Ahora, permítanme abordar algo fundamental sobre las relaciones entre Estados Unidos y México que raramente se discute honestamente: el racismo estructural que subyace al imperialismo económico. La forma en que Estados Unidos trata a México no puede separarse del racismo antilatino que ha sido parte de la sociedad estadounidense desde su fundación. La idea de que los trabajadores mexicanos son naturalmente más baratos, de que México es inherentemente un país de tercer mundo, de que los mexicanos necesitan ayuda estadounidense para desarrollarse. Todo esto está impregnado de supremacía blanca. Este racismo estructural sirve funciones económicas claras. Permite que capitalistas estadounidenses justifiquen el pago de salarios de subsistencia a trabajadores mexicanos. Permite que políticos estadounidenses presenten la explotación como benevolencia. Permite que el público estadounidense acepte políticas que enriquecen a corporaciones a expensas de trabajadores mexicanos. Pero más fundamentalmente este racismo divide a la clase trabajadora multirracial y multinacional que debería estar unida contra la explotación capitalista. Cuando trabajadores blancos estadounidenses ven a trabajadores mexicanos como el enemigo, en lugar de ver al sistema capitalista como el enemigo, todos pierden, excepto la clase capitalista. Desmantelar el imperialismo económico requiere desmantelar el racismo que lo sustenta, y eso requiere que trabajadores de todos los colores y nacionalidades reconozcan sus intereses comunes de clase. Ahora, déjenme hablar sobre las alternativas concretas que podríamos construir, porque no basta con criticar el sistema existente. Debemos articular qué tipo de relación económica entre México y Estados Unidos querríamos ver. Primero, imaginen si las empresas que operan en ambos lados de la frontera fueran estructuradas como cooperativas, propiedad de los trabajadores. En una cooperativa, los trabajadores que producen la riqueza también toman las decisiones sobre qué producir, cómo producirlo y qué hacer con las ganancias. No hay separación entre capital y trabajo. No hay clase capitalista apropiándose de plusvalía. Si las maquiladoras fueran cooperativas, propiedad de trabajadores mexicanos, ¿creen que aceptarían salarios de miseria? ¿Creen que tolerarían condiciones de trabajo peligrosas? ¿Creen que permitirían contaminación ambiental desenfrenada? Por supuesto que no, porque las decisiones las estarían tomando las personas que viven las consecuencias. Este es el tipo de transformación estructural que necesitamos. No ajustes menores dentro del capitalismo, sino una reorganización fundamental de las relaciones de producción. Segundo, imaginen un tratado comercial entre México y Estados Unidos, diseñado por trabajadores, no por corporaciones. Un tratado que estableciera salarios mínimos regionales dignos, estándares
Laborales vinculantes con mecanismos reales de aplicación, protecciones ambientales fuertes y disposiciones para la transferencia de tecnología y conocimiento. En lugar de competir para ver qué país puede ofrecer mano de obra más barata y regulaciones más laxas, los países competirían para ver cuál puede proporcionar mejor educación, mejor atención médica, mejores condiciones de vida para sus trabajadores. Este sería un comercio justo, real, no la versión corporativa que actualmente se nos vende. Tercero, imaginen si el control de recursos naturales estratégicos como el petróleo, el gas y el litio estuviera genuinamente en manos públicas, pero con estructuras de gestión democrática. No simplemente empresas estatales burocráticas, sino entidades donde los trabajadores del sector y las comunidades afectadas tuvieran voz real en las decisiones. Las ganancias de estos recursos podrían financiar educación universal, atención médica para todos, infraestructura pública de calidad, transición energética sostenible, en lugar de enriquecer a accionistas. La riqueza natural beneficiaría a toda la sociedad. Estos no son sueños utópicos, son alternativas concretas y viables que podrían implementarse si tuviéramos la voluntad política y si la clase trabajadora tuviera el poder para exigirlas. Ahora sé lo que algunos están pensando. Esto suena bien, pero es realista. No se opondrían las corporaciones con toda su fuerza. No intervendría a Estados Unidos para evitarlo. Y tienen razón en ser escépticos. La clase capitalista no renunciará voluntariamente a su poder y privilegios. La historia nos enseña esto. Una y otra vez. Cualquier transformación fundamental será resistida violentamente por quienes se benefician del sistema actual. Pero aquí está la cosa. El sistema actual está llegando a sus límites. Las contradicciones del capitalismo neoliberal se están profundizando. La desigualdad alcanza niveles insostenibles. La crisis climática amenaza la supervivencia. Los trabajadores en todo el mundo están cada vez más frustrados y organizados. México representa un momento potencial de ruptura. Si el país puede mantener su curso hacia mayor soberanía económica, si puede resistir las presiones estadounidenses, si puede construir alternativas reales al neoliberalismo, entonces se convierte en un modelo para otros países del sur global. Y eso es lo que verdaderamente aterra a Washington, no la pérdida de México específicamente, sino lo que representa el comienzo del fin de la hegemonía capitalista estadounidense en el hemisferio. Permítanme ser claro sobre algo. No estoy romantizando a México ni a su gobierno actual. México tiene sus propios problemas de corrupción, violencia y desigualdad. La élite capitalista mexicana es tan rapaz como cualquier otra y cualquier gobierno, por bien intencionado que sea, enfrenta limitaciones estructurales masivas. Mi argumento es diferente, es que existe una lucha de clases real ocurriendo en y alrededor de México, una lucha entre quienes quieren mantener las viejas relaciones de explotación y quienes buscan construir algo nuevo. Y el resultado de esa lucha importa enormemente, no solo para mexicanos y estadounidenses, sino para el futuro del capitalismo global. Hablemos ahora sobre la diplomacia mexicana y su acercamiento a los BRICS. Esto es enormemente significativo desde una perspectiva económica de clase. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora otros países representan un intento de crear un polo de poder económico alternativo al dominado por Estados Unidos y Europa. No son necesariamente anticapitalistas, muchos son profundamente capitalistas, pero sí desafían la hegemonía unipolar estadounidense. Para México, acercarse a los BRICS significa diversificar relaciones económicas y reducir dependencia de Estados Unidos. Significa acceder a financiamiento que no viene con las condiciones neoliberales del FMI. Significa mercados alternativos para productos mexicanos. Significa transferencia de tecnología de países como China sin las restricciones que impone Estados Unidos. Desde una perspectiva de clase trabajadora, esto es ambivalente. Por un lado,
reduce el poder del imperialismo estadounidense, lo cual es bueno. Por otro lado, simplemente puede reemplazar un amo capitalista con otro. China, por ejemplo, también busca extraer recursos y explotar trabajo en América Latina, solo que bajo diferentes términos. La clave está en cómo México usa esta multipolaridad. Si simplemente reemplaza dependencia de Estados Unidos con dependencia de China, no ha ganado mucho. Pero si usa la competencia entre potencias para maximizar su autonomía y mejorar las condiciones de su clase trabajadora, entonces la multipolaridad se convierte en una herramienta de liberación. Y aquí es donde la conciencia de clase es crucial. Los trabajadores mexicanos deben estar vigilantes para asegurar que cualquier nuevo acuerdo comercial o de inversión, ya sea con Estados Unidos, China o cualquier otro país, sirva sus intereses. No solo los intereses de capitalistas mexicanos que buscan nuevos socios de explotación. Ahora, permítanme abordar el elefante en la habitación. La posibilidad de intervención militar estadounidense en México. Esto no es paranoia, es historia. Estados Unidos ha intervenido militarmente en América Latina más de 50 veces en los últimos 150 años. Ha derrocado gobiernos democráticamente electos, ha apoyado dictaduras brutales, ha entrenado escuadrones de la muerte, todo para proteger intereses capitalistas estadounidenses. A mayor independencia, las amenazas se están volviendo más explícitas. Políticos estadounidenses hablan abiertamente sobre operaciones en México, sobre lidiar con el problema del narco, sobre proteger la seguridad nacional estadounidense. Este es el lenguaje que históricamente ha precedido a intervenciones militares. Pero aquí está lo crucial. Una intervención militar estadounidense en México sería cualitativamente diferente a intervenciones anteriores en países más pequeños. México tiene 130 millones de habitantes, un ejército considerable, geografía compleja y lo más importante, una población que ha desarrollado conciencia de soberanía nacional. Una intervención estadounidense enfrentaría resistencia masiva no solo del gobierno mexicano, sino de la población y esa resistencia podría catalizar solidaridad en todo el continente y más allá. Podría convertirse en un desastre político y económico para Estados Unidos, potencialmente más costoso que las guerras de Irak y Afganistán. Además, China y otros miembros de los BRICS no quedarían de brazos cruzados. México se ha convertido en demasiado importante económicamente para demasiados actores globales. Una intervención estadounidense podría precipitar un realineo geopolítico global. Dicho esto, la amenaza es real y México debe prepararse. Pero la mejor preparación no es militar, es económica y política. Es desarrollar tan profundamente su economía interna, sus alianzas internacionales y su cohesión social, que cualquier intervención estadounidense vuelva prohibitivamente costosa. Es hacer que el costo de intervenir sea mayor que el costo de aceptar un México independiente. Ahora, déjenme hablar sobre algo que me apasiona particularmente, el papel de la educación en esta transformación. Durante años, las universidades mexicanas y los sistemas educativos han sido presionados para adoptar modelos neoliberales. Se les dice que deben formar trabajadores para el mercado, que deben asociarse con corporaciones, que deben medir el éxito en términos de empleabilidad y salarios iniciales. Pero esta es una trampa. Reduce la educación a entrenamiento laboral y convierte a estudiantes en mercancías en el mercado de trabajo. Lo que México necesita es un sistema educativo que forme ciudadanos críticos, que enseñe análisis de clase, que proporcione las herramientas intelectuales para entender y desafiar el capitalismo. Necesita economistas que estudien a Marx, no solo a Milton Friedman. Necesita politólogos que analicen el imperialismo, no solo la gobernanza. Necesita ingenieros que piensen en tecnología al servicio de la sociedad, no solo de las ganancias corporativas. Esta batalla por la educación es fundamental porque la próxima generación de mexicanos será la que determine si el país continúa por el
camino de independencia o retrocede a la subordinación. Y esa generación necesita las herramientas intelectuales para entender lo que está en juego. He enseñado economía durante más 50 años y puedo decirles que la forma en que enseñamos economía es profundamente política. Cuando solo enseñamos teoría neoclásica y tratamos el capitalismo como natural e inevitable, estamos haciendo propaganda, no educación. México tiene la oportunidad de desarrollar una tradición de economía política crítica que podría inspirar a toda América Latina, podría producir la próxima generación de pensadores que proporcionen las bases teóricas para alternativas postcapitalistas. Esto asustaría a Washington más que cualquier ejército. Déjenme ahora abordar una pregunta que me hacen frecuentemente. ¿No es China tan imperialista como Estados Unidos? No. ¿Está México simplemente cambiando un amo por otro? Esta es una pregunta legítima. China ciertamente busca influencia económica en América Latina, presta dinero, invierte en infraestructura, compra recursos naturales y sí, persigue sus propios intereses. Pero hay diferencias importantes. Primero, China generalmente no impone condiciones ideológicas, no exige privatizaciones, desregulación o austeridad, como hacen el FMI y el Banco Mundial. Sus préstamos tienden a ser para infraestructura concreta, no para reformas estructurales. Segundo, China no tiene la misma historia de intervenciones militares en América Latina. No ha derrocado gobiernos ni apoyado dictaduras en la región. Tercero, la presencia de China crea competencia, lo cual da a países como México más poder de negociación. Pueden jugar a diferentes potencias entre sí para obtener mejores términos. Pero aquí está la advertencia crucial. Nada de esto significa que China sea benevolente o que no busque su propia ventaja. Significa simplemente que el imperialismo chino toma formas diferentes al estadounidense. Al menos por ahora, la lección para México es: no confíes en ninguna potencia externa. Usa las relaciones internacionales estratégicamente, pero construye tu fuerza desde dentro. La verdadera soberanía viene de tener una economía interna fuerte, una clase trabajadora organizada y una población educada críticamente. Ahora, permítame hablar sobre algo profundamente personal. La migración. Millones de mexicanos han emigrado a Estados Unidos a lo largo de las décadas buscando mejores oportunidades. Esto no es accidental. Es el resultado directo de políticas económicas que han destruido el empleo rural en México, que han mantenido salarios bajos, que han creado desesperanza. NAFTA, por ejemplo, permitió que maíz subsidiado estadounidense inundara México, destruyendo a millones de pequeños agricultores que no podían competir. ¿Dónde fueron esos agricultores? Al norte, a buscar trabajo en Estados Unidos. Esta es la crueldad del sistema. Primero, políticas económicas neoliberales destruyen medios de vida en México. Luego, cuando la gente emigra, buscando sobrevivir, se les llama ilegales y se les criminaliza. Pero aquí está la ironía profunda. Esos ilegales mexicanos son absolutamente esenciales para el capitalismo estadounidense. Trabajan en agricultura, construcción, servicios y lo hacen por salarios que ciudadanos estadounidenses no aceptarían. Subsidian la economía estadounidense con su trabajo barato y su vulnerabilidad legal. Esta es explotación en su forma más cruda. La verdadera solución a la crisis migratoria no son muros ni deportaciones, es transformar la economía mexicana para que las personas puedan vivir dignamente en su propio país. Es pagar salarios justos en ambos lados de la frontera. Es permitir que trabajadores migrantes se organicen y demanden derechos sin miedo a deportación. En otras palabras, la solución es justicia económica de clase, no mayor represión. Y aquí está algo que pocas personas discuten. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos envían miles de millones de dólares en remesas a México cada año. Estas remesas son una de las mayores fuentes de ingreso de divisas para México, superando incluso
al petróleo en algunos años. Piensen en esto. Trabajadores mexicanos en Estados Unidos trabajando por salarios bajos, enviando parte de ese dinero a casa para mantener a sus familias. Esto es una forma de subsidio económico de los trabajadores más pobres de ambos países. ¿A quién? A las corporaciones que pagan salarios de miseria, a los propietarios que cobran rentas altas, al sistema capitalista que los explota a ambos. Las remesas no son un signo de éxito, son un síntoma de fracaso sistémico. Ahora, déjenme abordar directamente a los trabajadores estadounidenses que pueden estar escuchando esto. Sé que muchos de ustedes han sido golpeados duramente por la globalización. Han visto fábricas cerrar, empleos desaparecer, comunidades decaer y les han dicho que la culpa es de México, de China, del comercio internacional. Pero esto es una mentira deliberada.